Buenas tardes a todos, gracias por venir a esta interesantísima conferencia que vamos a tener hoy con los protagonistas, con los tres protagonistas, el conferenciante y las obras que nos han prestado, que están en colección privada en Béjar, y bueno, nos la han prestado para esta exposición y conferencia. Agradecemos al Casino desde el centro de estudios, bueno, pues la disposición de dejarnos la sala. Institución centenaria, más que centenaria. Me dice Isabel que bueno, que hay que echarle una mano también al Casino a través de hacerse socio, bueno, pues para que todas este tipo de actividades podamos seguir haciéndolas. Y nada, bueno, hoy ha venido desde Bilbao y nos acompaña Javier González de Durana, el gran especialista, yo creo que único, ¿no? El que se ha dedicado a estudiar, el autor de estos dos dibujos, que yo no voy a hablar, él se va a extender y nos va a explicar todo el recorrido del artista y etcétera, etcétera. Profesor de la Universidad del País Vasco, académico de San Fernando, miembro de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial. Ahora que hay asociacionismo aquí, también un poco la defensa de nuestro patrimonio industrial, de nuestro riquísimo patrimonio industrial. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema de esto, bueno, no sé si llamarlo tangencial, lo de la imagen corporativa de las empresas, ¿no? El patrimonio industrial, ayer lo comentaba, ¿no? Como se puede atacar desde tantos puntos de vista, estamos un poco acostumbrados a la arquitectura, a la técnica, a la maquinaria, pero bueno, tiene tantos tentáculos y este es uno de ellos, ¿no? El de la imagen corporativa, que en Béjar pues tuvo su recorrido, su interés desde finales del 19, principios del 20, pero hoy vamos a tocar casi como el punto de inflexión, ¿no? La gran obra de Abraira como punto de inflexión a esa imagen corporativa, a esa monumentalidad que nos va a explicar también Javier. Y bueno, no me quiero extender mucho más. ¿Cómo surgió todo esto? Pues todo esto surgió que seguramente mucha gente de Béjar lo siga teniendo, porque en el 2024 salió a la venta aquel dibujo de allí, uno no es ese exactamente, pero uno igual, que lo adquirimos en el 2024 y le pusimos los ojos en la firma. O sea, seguramente en el imaginario colectivo de la gente de Béjar, mucha gente todavía conserva. Bueno, eso nos lo ha prestado una persona privada y que lo tiene en casa, pues porque circuló en Béjar, pues no sé desde qué año se haría ese dibujo, pero vamos, de los 70, 80 seguro que es. Circuló como tarjeta de felicitación, como imagen corporativa y mucha gente lo conserva. Bueno, pues yo me hice con una copia, le pusimos los ojos en la firma en el 2024, se pudo ver la firma y pues te vas a Google, ¿quién es este señor de Abraira? Y te vas a Google y por aquellas casualidades de la vida en el 2024 sale una exposición en Bilbao y sale sale Javier González de Durana como comisario de esas exposiciones, como estudioso del pintor, y entonces pues esas casualidades de la vida dices pues, que nosotros tenemos dos Abraira, ¿no? Me puse en contacto con él, 2 dibujos inéditos, qué bien, qué interesante, ¿verdad, Javier? Y ha desembocado aquí después de contactos, de preparar la exposición y la conferencia, pues 2 años después le tenemos aquí a Javier, bienvenido, y a su mujer, que está ahí sentada, que nos va a hablar de estas 2 magníficas obras que nos ha prestado Javier Cejuela, que es el propietario, que las vamos a tener hasta mañana por la mañana a la vista y que, bueno, luego se conservarán, pero volverán bueno, yo entiendo que en algún otro momento pues se puede volver a repetir una exposición pública, pero bueno, no es fácil tenerlas a la vista pública. Y nada, Javier, bienvenido y todo tuyo. Muchas gracias, Juan Félix. Buenas tardes. Luego comentamos. Muchas gracias al Casino de Béjar, al Centro de Estudios Bejaranos, a todos ustedes
por acudir a esta conferencia en la que vamos a hablar de estos dos dibujos de la fábrica García y Cascón, de Béjar, y vamos a hablar también de su autor, de quien los hizo, de Gerardo Cabreira, que era un personaje hasta hace 4 años absolutamente olvidado, perdido en la oscuridad, en un rincón, bueno, ni siquiera en un rincón, no existía. Nadie hablaba de él, nadie sabía quién era, nadie había escrito una sola línea sobre él. Luego explicaré por qué, cómo llegué yo, dada esa oscuridad en torno al personaje, cómo llegó a mis manos la posibilidad de estudiar su obra. Pero vamos a empezar por unas reflexiones genéricas, ¿no? El patrimonio industrial es un campo de conocimiento que ya es una disciplina académica, un campo de conocimiento que entre nosotros en España pues no tiene mucha antigüedad, 4 o 5 décadas, no mucho más. En otros países, en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, tiene ya casi un siglo. Gente que ya a principios del siglo XX se preocupaba de que la arquitectura industrial estuviera protegida, cuidada, mantenida, porque hablaba de su historia, hablaba de su pasado, hablaba de cómo esa arquitectura había hecho que los ingleses, los alemanes, los franceses llegaran a ser como eran en aquel momento. En nosotros este interés por la preservación y el cuidado de la arquitectura industrial empieza a raíz de la crisis del petróleo del 74, de 1974. Esa crisis provoca la primera crisis energética que consecuentemente afecta a la producción y a los sistemas de producción de muchas fábricas en España que se ven obligadas a cerrar. La segunda mitad de los años 70 empiezan a vivir el comienzo de un declive industrial que luego ya en los 80 y en los 90 va a ser una hecatombe, ¿no? Pero ya se empieza a notar en esos años 70. Y en el año 82, a la vista de que tras los cierres de las fábricas se producía la demolición de los edificios y que se estaban perdiendo en el área de Cataluña, el País Vasco, Asturias, se estaba empezando a perder una arquitectura realmente valiosa, empezó a surgir como una conciencia entre los historiadores de que había un legado ahí que no era documental, no era de archivos, no era de papeles, documentos, pero era otro tipo de documento que se estaba perdiendo sin que nadie dijera nada, ¿no? Entonces, la primera vez que se produjo una reunión de historiadores, de profesores preocupados por esta cuestión fue en diciembre del año 82. Tuvieron que pasar 8 años de cataclismo para que hubiera una reacción, y fue una reunión que se produjo, unas jornadas tuvieron lugar en Baracaldo, organizadas por el gobierno vasco junto con la Generalitat de Cataluña, las dos áreas más perjudicadas por aquellos derribos que se estaban empezando a dar, que organizaron estas jornadas, ¿no? Y a partir de aquel momento se empezó a hablar de la necesidad de un museo de la ciencia y de la técnica, se creó una asociación de amigos de este museo de la ciencia, hablo del País Vasco, ya en Cataluña seguían otro camino, lógicamente el suyo, ¿no? Pero paralelo a este que estoy describiendo. Y en ese momento empezó a fraguarse una conciencia y un espíritu de lucha que significaba pues, intentar convencer a las instituciones de que había edificios que no se podían tirar de cualquier manera, gratuitamente, sin ningún objetivo, simplemente por dejar llano el terreno a la espera de que algún promotor quisiera hacer algo en ese terreno, ¿no? Después de una recalificación urbanística, claro. Entonces, eso empezó a darse en ese momento. El patrimonio industrial empezó a darse en aquel momento compuesto por 2 grandes áreas. Por una parte, la arqueología industrial y por otra parte, la documentación industrial. La arqueología industrial atendía a los vestigios físicos que sobre el terreno pervivieran de antiguas actividades industriales. Puede ser un molino medieval o una acería del siglo XX. Es decir, los vestigios. ¿Qué queda? Lo que quedaba, cuando uno se pone a estudiar esos vestigios, puede ser mucho, poco o nada.
Bueno, nada, sin nada no es vestigio, pero bueno, mucho o poco, ¿no? Y curiosamente se puede dar la siguiente circunstancia, y desde que de un molino medieval o una herrería del siglo XV, pues se conserva más o menos intacta, en cambio una acería de los años 20 ya no exista. O sea, duró 50 años y se derribó. Se producen ese tipo de paradojas, ¿no? En todo caso, los arqueólogos industriales estudian lo que sobrevive en el terreno, ¿eh? Pero lo que sobrevive en el terreno no siempre explica cómo funciona la fábrica. A veces las máquinas ya no están, a veces algunos pabellones han desaparecido, de tal manera que entender cómo funcionaba aquello resulta complicado. Resulta complicado, salvo que el segundo compuesto del patrimonio industrial, la documentación, te ayude a entender cómo funcionaba aquello. Y aquí se produce otra paradoja. A veces existen edificios que han sobrevivido más o menos enteros, pero toda la documentación ha desaparecido. Se hizo un expurgo, se tiró toda la papelera y desapareció por completo. Sin embargo, el edificio está ahí, igual con alguna máquina, igual sin máquinas, pero bueno, el edificio existe ahí. Pero luego existe la otra posibilidad, y es que el edificio no existe, pero alguien tuvo la precaución, antes de cuando se produjo la hecatombe de la fábrica, alguien tuvo la precaución de coger todos los archivos documentales y guardarlos, ¿eh? De tal manera que, aunque la fábrica ya no existe, teóricamente, a través de la documentación, podemos entender cómo funcionaba. ¿Y esta documentación en qué consiste? Pues, hombre, consiste en los planos de arquitectura, consiste en la descripción de las máquinas, consiste en la correspondencia administrativa, los contratos de compra, de venta, consiste en la papelería, la publicidad, la comunicación, las fotografías. Todo eso es documentación industrial. Y dentro de esa documentación industrial se encuentran estos dibujos. Estos dibujos se hicieron en una época en la que la fotografía aérea todavía no tenía calidad suficiente para plasmar en una imagen lo suficientemente bien, claro, comprensible en un simple golpe de vista qué es lo que era una fábrica. No podían hacerlo porque la tecnología fotográfica no era tan buena todavía, estoy hablando de los años 30, 40, 50, y sobre todo también porque para hacer una fotografía aérea, por seguridad, los aviones tenían que volar muy alto y no conseguían que la totalidad de la fábrica quedara bien recogida dentro del negativo de la fotografía. De tal manera que la única posibilidad de que alguien pudiera entender cómo era una fábrica, si alguien quería explicárselo a un colega, a un cliente, no sé, era que fuera dibujada, que alguien la dibujara, porque la fotografía no podía hacerlo todavía. Incluso cuando la fotografía empezó a poder hacer buenas tomas, las tomas no eran nunca tan precisas como el dibujo de un dibujante como este de aquí. De tal manera que tenemos dentro del componente de la documentación industrial, la publicidad, las marcas corporativas, la imagen de la empresa y tal, y esto era imagen de la empresa. Esto era imagen de la empresa. ¿Qué ha pasado con estos dibujos? Pues que cuando las empresas cerraban, bueno, de la mayoría de las empresas para las que trabajó Gerardo de Abraira, la inmensa mayoría han desaparecido. Sobreviven muy pocas con actividad. Incluso algunas que sobreviven con actividad es con la actividad cambiada. Empezaron haciendo no sé qué y ahora siguen sobreviviendo pero haciendo otra cosa. Y además ya no están en el mismo sitio donde las dibujó de Abraira, sino que se fueron a un polígono industrial, a una zona más amplia, porque estaban cerca de los pueblos, entonces la ciudad crecía y había que recalificar los terrenos para viviendas. De tal manera que muchos de estos dibujos de Gerardo de Abraira, pues cuando cerraron las fábricas, pues quedaron, bueno, vamos a recordar cómo cerraban muchas fábricas, normalmente con un trauma laboral, empleados que se quedaban despedidos y con sueldos pendientes de cobrar durante varios meses y tal. Entonces, cuando la empresa entraba en concurso de acreedores o en cierre patronal, lo que hacían muchos trabajadores que tenían deudas a las que se les debía
salarios eran entrar a la fábrica y decir, bueno, pues vale, pues como aquí nadie responde de lo que se me debe, me cojo esto. Bueno, no me cojo. Las primeras ventas fueron para compensar los salarios que se les debía. Es decir, cogemos todo este material y lo vendemos. Con el dinero que recaudemos lo distribuimos entre los trabajadores que estamos aquí. Pero muchos materiales, sobre todo los de papelería, y los de papelería de este tipo, pues no interesaban, no tenía un valor de mercado. Esto no tenía mayor interés. Entonces, muchos de estos dibujos se tiraban. Parece incomprensible, ¿no? ¿Cómo alguien puede decidir tirar esto a la papelera con este tamaño, con este dibujo tan elaborado? O sea, aunque uno no sea artista y no entienda mucho de arte, dice, ostras, esto, tirar, llevar al contenedor de la basura, como que no entra en la cabeza de nadie. Bueno, pues sí, entró. Algunos de los dibujos que os voy a enseñar fueron recogidos de la basura. ¿Quién era Gerardo de Abraira? Era un personaje curioso. Como os he dicho, detrás de aquel rincón oscuro ahí no se le encontraría durante muchas décadas. Ni existía. Él tuvo dos hijas. Las hijas tuvieron hijos a su vez y actualmente pues, sobreviven los nietos con los cuales he tenido relación, les he visitado y tal, pero no tienen información. El olvido de la familia es el último gran olvido al que ha sido sometido este hombre. Hubo otros olvidos anteriores, porque sobre él han caído varias capas de marginación. Él nació cerca de Bilbao, en un municipio que estaba al lado de Bilbao, a pesar de este apellido, un portugués o no sé, pues él era bilbaíno. Sus antepasados serían, no sé, no he conseguido averiguar de dónde eran, pero bueno, lógicamente no eran vascos. Pero nació en Begoña. Begoña es un municipio que actualmente está dentro del área metropolitana de Bilbao, es un municipio que ha sido absorbido, ahora es actualmente de Bilbao, y nació en el año 1904, estudió delineación, era delineante. En el año 23, ya con 19 años, se afilia a la Asociación de Delineantes de Vizcaya y tal, se pone a trabajar y entra a trabajar para estudios de arquitectura. Debió pasar por varios estudios de arquitectura, aunque yo solamente he conseguido encontrarle vínculo con uno de ellos, con el de un arquitecto muy famoso en el País Vasco, tal Galíndez, que hizo unas obras maravillosas y él trabajó para yo creo que como colaborador externo. No estaba en la plantilla, no estaba en el estudio, sino que le pedía, ¿no? Haznos una vista de no sé qué, haznos un dibujo de no sé cuál. Él se casó con una chica de santanderina, se fue a vivir a Camargo, cerca de Santander, y allí estuvo viviendo a finales de los años 30. He conseguido averiguar poquísimos datos sobre su biografía porque entre que la familia no recuerda o no quiere recordar o no sabe o no, en fin, no tiene datos, en fin, es un poco sorprendente, pero es así. Lo poco que he podido averiguar de él políticamente es que era un hombre que en el año 36, en julio del 36, él formaba parte del comité local de la Falange Española, que estaba presidida por Manuel Edilla. No sé si os suena. Edilla era un falangista muy radical dentro del falangismo, era tan radical. Bueno, en este comité estaba de Abraira, que formaba ahí, ¿no? Ideológicamente, en ese momento. Bueno, la Falange era una vanguardia revolucionaria, a su manera, ¿no? A su manera loca, pero bueno, él lo era. Y ahí estaba de Abraira. Edilla era tan extremo que cuando Franco dicta el decreto de unificación, ¿no? De todas las fuerzas falangistas, monárquicas, ¿no? Todos carlistas, todos juntos para que no se pelearan entre ellos, Edilla se opone, dice que no, que eso es antirrevolucionario, ¿no? y le marginan, le queda como un maldito, ¿no? O sea, y sale de la vida política y tal. Bueno, pues ahí estaba este hombre. Con lo cual me hace pensar que cuando empieza a recibir encargos de las grandes empresas, de las grandes fábricas del Bajo Nervión, de Sestao, de Baracaldo, de la zona de las minas, de Vallarta, de Ortuella, tal,
Él pudo valerse de algunos contactos políticos que le hicieron acercarse a unas empresas y a unos gerentes, a unos directores corporativos que le dieron pie para los primeros encargos. Porque, de hecho, las primeras fábricas que dibuja son eso, Altos Hornos, Bacco Wilcox, las grandes empresas del Bajo Nervión, ¿no? Bueno, no he podido averiguar muchas cosas más de este hombre, salvo que trabajó mucho, trabajó por toda España, empezó trabajando en ese núcleo de la desembocadura de la ría, del Nervión, pero luego trabajó en Andalucía, en Cataluña, Castilla y León, en Madrid, en Valencia, por todas partes. Era el dibujante de panorámicas industriales por antonomasia, como ha dicho Juan Félix, el único, es que no había otro. No había otro. Si os fijáis en otros dibujos de panorámicos industriales de esta época o anteriores, son dibujos muy naif, como muy esquemáticos, como muy de alguien dentro de la empresa que dice, bueno, ¿tú qué dibujas bien? Haznos un dibujito de la fábrica. Entonces, como muy... No tiene este nivel de calidad, de sofisticación, de precisión, de exactitud, incluso hasta en algunos casos como de componente artístico, ¿no? Aunque él... Dabreira no iba de artista, él iba como de notario de la realidad, ¿no? De la realidad industrial. Bueno, pues este era Gerardo Dabreira, un personaje que como digo, la última etapa sobre su tumba ha sido pues el propio entorno familiar, pero curiosamente tuvo otras etapas anteriores a él. En parte provocadas por él mismo, ¿no? Porque si os fijáis, luego veis, él firmaba sus dibujos con letras mayúsculas y Dabreira, nada más, Dabreira. Y cuando la gente veía esta firma, bueno, este nombre ahí, era lógico que es un poco estupefacto, ¿no? Dabreira, ¿qué es eso? ¿Que es el nombre de una empresa de publicidad, de una agencia de comunicación? ¿Qué es Dabreira? Más con mayúsculas, porque si fuera Dabreira con caligrafía, bueno, pues mira, me parece un apellido. Y si firmara Gerardo Dabreira, pues ya no cabe ninguna duda. Pero Dabreira sin más, pues no, rarísimo, ¿no? Y luego ese es lo que ha inducido a confusión, pero la confusión también viene desde su propio momento en el que él trabaja para estas empresas. Este libro... Es un libro muy curioso, lo hizo el Banco Vizcaya en el año 52 y es como una especie de informe sobre la economía vizcaína en todos sus aspectos, agropecuaria, industrial, naval, siderúrgica, comercial, todo, un informazo y muy ilustrado, muchas ilustraciones, es increíble, para el año 52. Bueno, pues donde están todas estas pestañitas hay dibujos de Dabreira. Y en ninguno de ellos se dice quién es el autor del dibujo. Ahora que estamos tan preocupados por los derechos de autor y siempre hay que andar con mucho cuidado, pones una foto, quién es el autor, copyright. En aquella época eso no se tenía en cuenta. Y ninguno de los muchos dibujos, aquí hay estas pestañas, pero es que hay bastantes más, en ningún lugar se dice quién es el autor de eso. Porque incluso en las fotografías sí se dice quién es el autor de la fotografía. Pero del dibujo no. Los dibujos, quienes lo proporcionaban, las propias empresas, como todos querían salir, oye, que el Banco Vizcaya va a hacer un libro de economía, oye, que ahí vamos a enviarles el dibujo, que ahí queremos estar, ¿no? Bueno, pues en ningún sitio aparece su nombre. ¿Qué ha pasado después del 52, en el 92, en el 2002, 50 años después, cuando los historiadores de la economía y de la industria han mirado al pasado y han querido reconstruir cómo fue aquel proceso de industrialización después de la guerra? Pues venían a este libro y decían, mira, pues bueno, han hecho sus investigaciones, pero ahora a la hora de ilustrar sus tesis y demás, cogían dibujos de aquí y ninguno decía, claro, quién era el autor. Si aquí no lo dicen, tampoco lo decían ellos, ¿no? Con lo cual, Dabreira, sus dibujos han sido muy reproducidos, mucho, desde muy temprano, pero sin que nunca apareciera su nombre. Esa es la primera etapa del olvido, ¿no? Sobre él. También quiero decir que él no era un tipo muy
aparentemente, con la poca información que he conseguido recibir de la familia, pero que él tuviera como la vanidad de que se le reconociera como artista. No parece que fuera ese tipo de personaje, ¿no? De tal manera que su carácter ha podido también ayudar a que, bueno, pues si él se hubiera preocupado un poquito más por figurar, pues hubiera sido más fácil que su nombre hubiera pervivido, ¿no? Bueno, ¿cómo llegué yo a Dabreira? Bueno, por una parte yo conocía esto, yo soy historiador del arte, pero para conocer bien cómo es el arte de una época hay que saber un poquito de cómo es la economía también de esa época, ¿no? Y entonces, bueno, a este libro yo he venido varias veces pues, a ver cómo era el paisaje, tal, cómo eran las relaciones económicas en los años 40, 50, y lo conocía este libro. Y esta es suena un poco rocambolesco, pero es una pura realidad. Conociendo este libro, yo un día me metí en una fábrica que está en un valle del norte de Burgos. Es el único valle de Burgos que vierte sus aguas al Cantábrico, el único. Es el valle de Mena. Está recorrido por un afluente del Nervión que se llama Cadagua, y ahí, en ese Cadagua, es un valle maravilloso. Entonces, ahí había una fábrica abandonada hace 9 años. Entré por primera vez a esa fábrica, una fábrica enorme, 40.000 metros cuadrados de superficie, de fábrica, construida en los años 40 y 50. Y me metí en aquella fábrica intentando ver si era posible hacer algún uso cultural de alguno de los muchos pabellones, que es una pequeña ciudad con muchos pabellones, con calles, abandonado, comido por la naturaleza. Y entonces, bueno, la fábrica era Balca, a algunos os sonará, Productos Fotográficos Balca, carretes de fotografía Balca. Bueno, pues Balca se hacía ahí, en ese valle. Era una fábrica vasca, pero en territorio burgalés. ¿Por qué? Porque las aguas que nacen del Cadagua, que nacen a 1 kilómetro de donde se instaló la fábrica, son unas aguas muy puras, sin mineralización de ningún tipo. Es un caudal constante, que no depende del régimen de lluvias, y tiene también una temperatura muy estable a lo largo de todo el año, porque es que nace directamente de la roca. Entonces, como sale de la roca, en 1 kilómetro no le da tiempo ni a enfriarse ni a calentarse. No le da tiempo a que las vacas la manchen de porquería, porque recorre 1 kilómetro de prados, ¿no? Entonces, es un agua excelente. Entonces, para los productos fotográficos, la pureza del agua, como me has comentado tú antes, Juan Félix, ¿no? Me has dicho tú lo del agua de aquí, ¿no? Que también era importante para la producción textil. Bueno, pues se colocó allí. Bueno, pues bien, yo me metí en esa fábrica intentando buscar algo, un lugar que me permitiera hacer una especie de festival cultural, de música, de exposiciones y tal. Bueno, había varios edificios estupendos, pero claro, muy pronto me di cuenta que aquello era una fábrica química y que yo no podía meter a nadie ahí bajo mi responsabilidad porque aquello era tóxico. Los edificios con mucho amianto, el suelo... Bueno, allí había abandonados bidones de productos que olían horrible. Claro, no, esa idea de hacer algo allí se me evaporó. Pero me di cuenta, según iba recorriendo los pabellones, que había cantidad de documentación tirada por el suelo. Bueno, el edificio había sido expoliado varias veces. Se habían llevado los hierros, los cobres, las máquinas, habían entrado ahí todo tipo de gente y se habían arramblado con todo lo que tiene algún valor. Los papeles, para esos que roban, no tienen ningún valor. Entonces estaba todo ahí. Entonces cambié el chip y dije, bueno, en vez de hacer aquí un festival voy a dedicarme a recoger todo esto. Empecé a recoger, bueno, recogí toneladas de documentación que luego lo doné todo al archivo histórico del gobierno vasco y lo tienen allí, porque la historia de la fábrica está en esa documentación. Pero bueno, una de las cosas que encontré fue una fotografía, sí, como de ese tamaño, como la que Juan Félix, la fotografía así, y vi que era el estilo dibujístico de los mismos que aparecían en este libro. Concho, mira y porque además la fábrica esa, Balca, aparece reproducida en este libro, es una de las que aparece aquí. Pero si aquí, como las fotos son pequeñitas, no permiten leer muy bien la esquina esta, mira, aquí hay dos, ¿no? No se ve bien aquí abajo la esquina la firma, pero ahí, como Juan Félix se pudo hacer, yo pude leer el nombre y dije, Dabreira,
¿qué es esto de Dabraira? Entonces, pero bueno, uní el nombre de Dabraira con esto de aquí y escribí un artículo en el blog. En un blog, tengo un blog de arquitectura, y lo publiqué. Y entonces me empecé a recibir informaciones de otros historiadores. Sí, hombre, Dabraira, sí, yo he visto un dibujo de este en la fábrica de Durango, de no sé dónde. Tal. Y otro me decía, no, pues sí, he visto algún dibujo de este en Burgos. Entonces me empecé a recibir información que me fue llegando sin yo haber visto ningún dibujo original de Dabraira. Me empezaron a llegar datos, ¿no? Y bueno, al cabo de 2 o 3 meses ya había conseguido localizar y ver y visitar como 18 dibujos originales de Dabraira. Algunos habían sido recogidos de la basura, otros los vendían chamarileros, algunos medio anticuarios que no eran anticuarios pero que eran así un poco tramposillos. Bueno, un batiburrillo de orígenes y conseguí reunir 18. Y hice una exposición en la Encartada. La Encartada es una fábrica que está en Balmaseda, es una fábrica textil. Muy interesante, además con maquinaria de principios del siglo XX, todas en funcionamiento. O sea, bueno, hicimos este catálogo de Dabraira. Y a partir de ese momento, las informaciones sobre otros dibujos de Dabraira empezaron a caer como en cascada. De Cataluña, de Valencia, de Zaragoza, de Sevilla, bueno, increíble. Actualmente empezamos con 18 y ahora pues ya debe haber como cerca de 60, 50 y tantos, cerca de 60 dibujos. O sea, ahora se podría hacer una exposición bien grande. Bueno, y aquí en Béjar, pues gracias a Juan Félix, pues pude conocer estos dos, pude conocer también otro, ese de Tesa, que también es de Dabraira, aunque el original no se sabe dónde está, puede que esté en algún camarote, en algún desván, en algún cuarto, por ahí, en algún sitio, porque como digo, resulta difícil que alguien tome la decisión de que, bueno, esto no me interesa, pues lo tiro. Algunos de los dibujos que he conseguido localizar los tienen personas de esas que he mencionado antes de que se les debía un salario, no sé qué, y cogieron y se lo llevaron. He encontrado a 2 que les he pedido los dibujos y dije, no quiero que se sepa que lo tengo yo, porque los otros compañeros de la empresa que si sepan que yo me llevé esto, pues van a pedir que ellos también podían habérselo llevado. Bueno, total, que esta es un poco la situación de... bueno, han habido hallazgos posteriores. Actualmente está la exposición en el Museo San Telmo, en San Sebastián, solamente con los dibujos de las fábricas guipuzcoanas. Y siguen llegando informaciones. Con la exposición de San Sebastián han aparecido 2 más de fábricas guipuzcoanas. El otro día me enviaste una en Guardo, la fábrica electroquímica en la montaña palentina, en Guardo, hay otro. Bueno, no hay semana en que no reciba una información nueva sobre un dibujo. Con lo cual, pues estamos pudiendo reconstruir no la vida de este hombre, al final los avatares de la vida, pues qué más, ¿verdad? Pues cada uno es como es, lo que nos importa es su obra, ¿no? Su obra, y podemos ir reconstruyéndolo. Yo creo de todas maneras que este hombre, tenemos 60 y tantos dibujos o 50 y tantos localizados originales, pero hizo cientos. De hecho, conozco muchos dibujos de él a través de reproducciones como aquello. O como esa cabecera que está ahí, aquella cabecera ahí, la cabecera de un membrete de una carta de comercial de la empresa, ¿no? Que se ve, hombre, mira, reproducía un dibujo de Dabraira, luego esta empresa tenía un dibujo de Dabraira. ¿Dónde está el dibujo? Ni idea, pero lo hizo. O sea, igual está guardado o está destruido, quizás, pero bueno, entonces, entre los que sabemos que físicamente existen todavía, más los que no sabemos si existen todavía, pero sabemos que los hizo porque aparecen reproducidos en publicidades, en cartas y demás, pues ya van cerca de los 200 dibujos. Yo creo que hizo más todavía, ¿eh? Era un hombre muy trabajador. Trabajaba simultáneamente, además, en varios dibujos a la vez. O sea, tenía un estudio, por lo que fíjate, esta información no me la ha dado la familia, me la ha dado la vecina del piso de arriba, que le veía dibujar en las arenas. Bueno, total, que, bueno, como digo, cientos de dibujos. Y vamos a ir poco a poco descubriendo, yo creo que más, hasta reconstruir
y poner a este hombre en el lugar que se merece. Bueno, no es que sea... Él no iba de artista, él no pretendía... Aunque también pintaba después privadamente para sus familiares y para sus amigos y tal, hacía unos cuadros bastante bonitos de tema industrial, pero ya más libre, ya no de arquitectura, sino de quillas de barcos, de proas, de velámenes, en fin, de otro tipo de cosas, pero también muy, muy buenos. Pero él no pretendía vender eso en el mercado, no tenía galerista, ni le interesaba, vamos, él lo hacía por placer, ¿no? Bueno, vamos a hacer un recorrido sobre cuáles son los orígenes de este tipo de dibujos. Este tipo de dibujos, ya desde muy principios del siglo XIX, incluso finales del XVIII, en Inglaterra, las fábricas procuraban encargar a alguien que hiciera una visión panorámica que diera con un solo golpe de vista una comprensión cabal de cómo eran las instalaciones de la fábrica, ¿no? Que alguien que se pudiera entender cuál era la capacidad productiva, cuáles eran los sistemas de comunicación y de recursos de los que disponía una empresa para hacer el producto que quería vender. Entonces, la mejor manera era, bueno, a falta de televisión y pues bueno, una imagen que reflejara bien la actividad, ¿no? Como esta fábrica inglesa que estaba en Liverpool, ese puente todavía existe, la fábrica ya no, pero vemos que incluso los tics que se utilizaban son muchos de los tics que luego va a recoger Dabreira. Pues, ¿no? Las calles, cómo se llega, la chimenea humeante, cómo se accede por las vías de transporte, gente trabajando por aquí, por allá, carros, bueno, camiones aquí, coches aquí, no, claro, pero bueno, cómo iba y llegaban las mercancías, que se comprenda todos los bloques productivos para poder decir, mira, pues este era el almacén, aquí se hacía la soga de no sé qué, aquí se entintaba, allí se no sé qué. Es decir, tenían esa voluntad explicativa estos dibujos. Los empresarios de la época no les gustaba hacerse retratos al lado de sus fábricas. Algunos preferían hacerse retratos al lado del producto que fabricaban, ¿no? Este era un empresario textil y ahí vemos cómo detrás de él están los productos que ha sido capaz de elaborar. Pero otros se hacían retratar delante de la fábrica, que era suya, ¿no? Como este hombre que está dibujando ahí, en plan... productivo, creativo, ¿no? Como un emprendedor, ¿no? que quiere que su fábrica, aquella del fondo, siga creciendo y trabajando, y bueno, en una actitud como reflexiva, ¿no? Y otros, pues como unos campeones, ¿no? de la industria. Este es Ramón de la Sota, era un empresario de los más potentes que había en la ría de Bilbao. Aquí hay unos astilleros, los astilleros de Euskalduna, que eran suyos, y ya él se plantea ya no trabajando en la mesa, produciendo ya, sino casi como un rey, ¿no? Como pisando fuerte sobre el territorio y dominándolo, ¿no? Ya no solamente su fábrica, ¿no? Su fábrica el astillero, pero todo lo demás, porque él manejaba el cotarro políticamente totalmente. Pero también la imagen de la fábrica era utilizada también posteriormente por parte del mundo obrero como una imagen que venía a demostrar un poco, a plasmar la avaricia, la posesión desmedida, ¿no? y egoísta, ¿no? Y de la propiedad de los medios de producción, ¿no? Siempre la fábrica como una imagen positiva, aquí se trabaja y se produce y se hace riqueza, o la imagen de la fábrica como un elemento alienante para el trabajador. Bueno, esta es una de las primeras... de los primeros dibujos que hace. De hecho, este dibujo lo hace en Santander, cuando todavía no se había trasladado a Bilbao. Luego se traslada a Las Arenas. Las Arenas es un pueblo que está a la salida del Nervión. Este es el Nervión, la desembocadura, el mar está ya allí, y aquí a Las Arenas se vino a vivir, porque ahí estaban, en 5 kilómetros a la redonda, estaban todos los clientes que le iban a terminar encargando dibujos. Esto es Altos Hornos, en la zona de Sestao.
el puente colgante de Portugalete estaría por aquí, pero lo quita, no lo pone, le molesta, no, es decir, no es el objetivo, el objetivo es describir cómo es la fábrica, y fijaros, es más que una fábrica, bueno, es una fábrica, pero es que es un paisaje industrial, ¿no? Porque no solamente es un pabellón o dos pabellones, que es todo un territorio cuajado de pabellones, de chimeneas, de hornos, de almacenes, todo al borde de la ría, donde los barcos van cargando y descargando las mercancías. Es una pena que no se vea tan nítidamente aquí, porque este es un dibujo que, a diferencia de este, si estos dibujos os parecen muy detallados, muy hilados, muy finos en el dibujo, alucinaríais con este, porque este es de un hiperrealismo, o sea, está hecho a finales de los años 30, o sea, como 25 años antes del hiperrealismo norteamericano, pero es que es como eso, es esa intención, ¿no? Bueno, como veis, este es uno de los dibujos que se rescató de la basura. Ha sufrido humedad, ahora el propietario lo cuida con mucho mimo, pero claro, que es un tesoro, ¿no? Esta imagen de Altos Hornos en Sestao, pues claro, es que es un documento inapreciable, ¿no? Para entender cómo era aquella fábrica. Pero ya veis las gotas, puntos de humedad, bueno, ha sufrido. Muchos dibujos de estos han sufrido. Ese ha sufrido también un poquito, ha perdido color, la acuarela se ha desvanecido un poco. Esta es otra... Bueno, me voy a centrar ya que he pasado aquí. Fijaros en la estrategia dibujística de Vareira. Él lo que hace es ponerse en un punto elevado porque desde ahí es capaz de comprender y hacer entender cómo es la fábrica, y desde una esquina del edificio, lo que se llama en arquitectura una vista axonométrica. O sea, desde este ángulo, en elevación, soy capaz de entender cómo es la fábrica y cómo funciona, y cómo son todos sus componentes, los almacenes de carbón, las vías de ferrocarril con las cuales se suministra, la carretera por la que llegan camiones, la ría por donde llegan los barcos, aquel pabellón de oficinas que está allí, esta es la producción, esta es la administración, en fin, todo, que se comprenda todo desde un punto de vista. Lógicamente, él no podía elevarse aquí en el aire. Lo que hacía era visitar el lugar, fotografiarlo, tomar apuntes, y con los planos de arquitectura, porque eso sí que existían, los conservaban las fábricas, se iba a su estudio, lo entendía, comprendía cómo era en su mente la fábrica, y con toda esa comprensión y esa suma de datos, tomados in situ y tomados de los planos del arquitecto, era capaz de hacer esto. A lo que después él añadía pues las notas locales, ¿no? Pues este edificio, la gente, las personas, este camioncito, esa ribera de enfrente con sus casas. Es decir, él no se centraba solamente en la fábrica, que era la que le había encargado el dibujo, sino que le creaba un entorno comprensivo, o sea, de la fábrica, ¿no? Dónde estaba situada, y es en estos puntos como periféricos, en donde él más o menos se recreaba un poquito, donde él daba rienda suelta a sus virtudes de artista, ¿no? de dibujante, ¿no? Aquí poner estas vagonetas no era necesario para entender cómo es la fábrica, pero él disfruta aquí, con este grupo, disfruta con esto, disfruta con la popa de este barco, es donde él... además de cumplir con el encargo del empresario, que le ha dicho quiero que me hagas una fábrica, donde él disfruta los brillos de los edificios en el agua, es decir, donde él, digamos, goza, ¿no? De alguna manera, además de cumplir con el encargo. Pero, si os fijáis también, él utiliza otro truco de pintor para que la fábrica quede como engrandecida, sin mentir, sin decir que la fábrica es más de lo que es, sino siendo fiel a lo que es la fábrica, queda un poco como, por una parte, bueno, aquí veis estos montones como de chatarra, pero todo está como bastante limpio, la gente circula ordenadamente, todo tiene como un orden, un aspecto de orden y de laboriosidad muy como agradable para trabajar, ¿no? Pero al mismo tiempo, él utiliza
las vías de fuga, fijaros, hay dos líneas de fuga. Esta línea de fuga, que dan estos dos, se va para allá, y esta otra línea de fuga, que aquí viene marcada por esta fachada. En este caso no se nota mucho, justamente, igual lo explico mejor lo que en otro después, pero voy a adelantarlo. Lo que él hace es los puntos de fuga, separarlos más de lo normal para que el edificio quede como ensanchado. No miente cómo es el edificio, pero el edificio queda un poquito más engrandecido de lo que es en realidad. Yo suelo decir que el Dabreira decía la verdad en los detalles, que era un poquitín mentiroso en el conjunto. El conjunto era un poquitín... pero en todos los detalles era verdadero. Bueno, esta es una fábrica, ya no existe, esto se demolió, este edificio sí existe, pero estaba más aquí, lo que hace es apartarlo para que no moleste, porque claro, la fábrica tiene que quedar como... Ya veremos luego cómo algunos otros edificios no solamente los retira, sino que los elimina, porque le molestan a la visibilidad de la fábrica, ¿no? Bueno, esta es otra fábrica, esta se tiró hace apenas unos meses. Esto estaba en Erandio, también en la margen de la ría. Aquí se ve en estas... Bueno, esas dos líneas de fuga, aquí se ven muy claramente, ¿no? Esa fuga para allá y aquella otra para allá. Lo que hacen es crear una especie de triángulos en donde él aprovecha pues, para meter esos detalles que no son ornamentales ni son decorativos, sino son donde él dibujaba más... menos comprimido por la arquitectura, ¿no? Y por los volúmenes construidos, ¿no? Aquí se lo pasa muy bien dibujando esta casa, que está hecha con mucho detalle. Luego, bueno, las chimeneas las dibuja perfectamente, la sombra y la luz las hace con un aerógrafo, que es un aparato de pintar, que se sopla y consigue un tornasolado perfecto. Bueno, esto pues se tiró hace apenas un mes. Y este dibujo también estaba en el suelo. Esta fábrica estaba abandonada y no estaba en la papelera, no estaba en la basura, pero sí estaba en el suelo. Entonces un amigo entró aquí, a ver, pues tengo amigos de estos que nos gusta ir a los edificios abandonados, y lo encontró tirado y lo recogió, claro, lógicamente. Ahí, Oye, qué pena. ¿No va? Ah, claro. Ay, qué pena. Bueno, pues esta fábrica es muy bonita, pero... Joder, ¿y esto? Bueno, seguimos viendo fábricas. Como veis, todas tienen un aire a estos de Béjar. Esta es una fábrica que está en Amurrio, en Álava. Se dedicaban a hacer maquinarias para ferrocarriles, vías, ferrocarriles. Y bueno, lo que hace a veces es, como veis, siempre están muy limpios, crea unos jardines alrededor para que la fábrica quede como más atractiva visualmente. Siempre las vías de comunicación, cómo se llega a la fábrica, siempre aparecen trenes, carreteras, puentes. Esta es otra fábrica en Llodio, también se dedica a lo mismo, a componentes ferroviarios. Esta estaba en Guernica, perdón.